Sirve. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Andrea Sánchez, soy ecóloga de profesión y en este momento pues estoy precisamente, agradezco la invitación que me ha realizado Abejas en Agricultura. También agradezco a mis otros compañeros que están también aquí compartiendo este espacio, a cada una de las personas que están acá y por supuesto a ustedes, los periodistas que también han acudido a este importante proceso que esperamos se lleve de la mejor forma. No siendo más... ya no... Eso. Ya. Llevo en el sector aproximadamente hace 10 años realizando un trabajo de apoyo, acompañamiento y contribución desde diferentes aristas, como ecóloga también y como tecnóloga agroambiental, haciendo un proceso de acompañamiento a los apicultores en la región, en el departamento del Cauca, y vengo realizando una coordinación en diferentes proyectos que va desde la elaboración de los calendarios florales, que fueron uno de los proyectos importantes de impacto, asimismo como la coordinación en el proyecto de salud apícola en esta misma región. Bueno, en el día de hoy pues les vamos a compartir algo muy importante que es el tema que es las abejas, que no solamente desde ahora es importante las abejas, sino siempre han sido importantes en los ecosistemas precisamente por la función tan importante que realizan, que es una colmena y los mitos alrededor de las mismas. Dentro de las abejas sabemos que son insectos alados, precisamente por eso hace parte de la clase insecta, ¿sí? Y del orden Hymenoptera porque ellos son insectos que tienen alas membranosas que permiten su facilidad para el vuelo a través de unos ámulos o unos ganchos que le permite hacer ese vuelo coordinado. Están dentro de la familia Apidae porque también son insectos, son de los insectos evolucionados, insectos sociales. Y dentro de la familia Apidae pues también se encuentran los abejorros, las meliponinos y también las abejas de las orquídeas, los eulocinos. Entonces por eso también son muy importantes. El género Apis pues porque lo había mencionado, son evolucionados, son sociales, quiere decir que son abejas que viven en conducta gregaria como nosotros, en familia, en comunidad. Y también porque son evolucionados desde la parte, desde que ellos hacen la formación, tienen estructurados en su casta 3 importantes individuos. Esos importantes individuos están a la cabeza la reina, que es uno de los principales individuos que realiza la función de cohesionar la colmena a través de un proceso químico de feromonas que mantiene cohesionado. Y además también es la máquina que coloca los huevos, ¿sí? O sea, prácticamente la más importante y por eso sus características genéticas también son importantes para la producción. Esto también va relacionado también a la parte de la sanidad. Es importante tener abejas sanas que nos permita hacer un proceso que les permita hacer un proceso de polinización y también un proceso que nos dé apoyado a la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, como es en este caso la contribución de este sistema de producción que es la apicultura. También tenemos los zánganos son los machos de la colmena y son quienes se encargan de realizar la fecundación de esta reina. También se le atribuye algunas labores en el desarrollo de mantener la termorregulación de la colmena. Y las obreras, que también son importantes, que son las que van a campo a recolectar todos los productos que obtenemos también para consumo humano, y que son importantes que tengamos una inocuidad y una calidad de los mismos a través de un proceso de trazabilidad. Estas obreras cumplen funciones desde la crianza, la limpieza, estirar la cera, también ser guardianes, pecoreadoras y exploradoras. Como lo había mencionado, las abejas en este caso cumplen un papel importante dentro de los ecosistemas y eso es porque realizan una función indirecta que es la polinización. El hombre ha hecho una gran función también en tratar de relacionar tanto el proceso de la apicultura con los ecosistemas, de ahí la importancia de tener estos insectos que estén en buenas condiciones, un bienestar favorable para ellos para que nos puedan garantizar ese proceso de la apicultura. Esa importancia que también radica entre armonizar la apicultura con la agricultura, porque tenemos que darnos cuenta también que la agricultura
apicultura, los agricultores son importantes porque son los que nos dan los productos en la mesa. Pero la apicultura también es importante porque son aquellas abejas que el apicultor maneja, que es el que las cría, hace un manejo que tiene que ser adecuado para poder realizar ese proceso de polinización. Y para hacer ese proceso de polinización debemos de tener unas abejas sanas, porque la expresión de la salud se refleja en la producción. Dentro de la apicultura, como bien sabemos, es la crianza de las abejas y el aprovechamiento de los productos, pues tenemos el apicultor, que es la persona que nos conecta a las abejas en este momento que se tienen en confinamiento con el entorno, el contexto. En este caso, los sistemas, el sistema productivo, los ecosistemas. Y el apiario, pues, es el conjunto de colmenas que destina el hombre con ciertas características en ciertas áreas para funcionar en un proceso de polinización y la obtención de los alimentos. La colmena es la casa, precisamente, de las abejas, que se utiliza para poder que las colonias de estas abejas puedan hacer esa función y tener un aprovechamiento el apicultor. Como lo había mencionado, es necesario darle ese bienestar a los animales, en este caso las abejas, y ese bienestar debe estar relacionado en 3 libertades, que es salud, la colmena moderna, que les hablaré más adelante de la colmena Lamström, la alimentación, el apiario y su relación con el apicultor, que es quien conecta, y las buenas prácticas apícolas. ¿Cómo se da ese proceso de brindarle ese bienestar y esa salud a las abejas? Ese proceso radica en que hay que tener también una buena reina. Como lo había mencionado en las castas, la reina cumple una función importante dentro de las colmenas, y esa función es que tiene que colocar huevos para poder dar crías y dar más abejas adultas, una mayor intensidad de frecuencia de visitas, asegurar una polinización y obtener unas reservas de alimento, que son las extras que también el apicultor utiliza para su beneficio y un rendimiento. A la misma vez, esa apicultura se hace una actividad principal y un proceso de sostenimiento para esas familias que viven en función de esta actividad. Entonces, al ser la abeja reina la más importante, se requiere de tener características como, por ejemplo, de buena conducta higiénica, un buen proceso de macedumbre y características deseables para la apicultura, para que el apicultor pueda trabajar con ellos. Por eso, la importancia de realizar de que se realice el cambio a la abeja reina y que no pase de más de 18 meses o un año. ¿Por qué? Porque la abeja reina también se desgasta, y por tanto, al desgastarse, vamos bajando esta cantidad de crías, va disminuyendo la cantidad de abejas adultas y va disminuyendo también las reservas, y por tanto la fortaleza de la colmena va disminuyendo. Entonces, más salud representa más producción, y de ahí la importancia de las políticas públicas en la regulación de la apicultura, que permita también obtener de la mano de las entidades académicas y de todos los actores que hacen parte de la cadena, la posibilidad de tener centros de criaderos de reinas, que permita un programa de manejo y selección genética. ¿Cómo se da ese bienestar de la colmena? La colmena tipo Lamström, esa es una colmena que aparece aquí, esa es la colmena tipo Lamström, en este caso es una colmena moderna modificada tipo Lamström, y es una colmena que fue inventada por el señor Lorenzo Lamström. Esta colmena es muy importante para la apicultura, para hacer una apicultura moderna y profesionalizada y organizada, porque permite que sus cuadros que están internamente, esto es un marco o un cuadro que compone cada uno de estos aros o estas alzas, hace la composición de estos aros, y cada uno de estos según en dependencia del desarrollo de la colonia, pues irán 10 marcos, que esa es la clave. Este primero que vemos aquí en pantalla, este es el fondo, es donde prácticamente reposa toda la estructura. Está el primer cuerpo que se compone de 10 panales, segundo cuerpo de 9 panales, un tercer cuerpo que es la alza de miel, y de dependencia de los flujos de néctar de la zona se puede dar para medias alzas. Recordemos que estas son cámaras de cría donde se desarrolla la colonia, y las terceras son para el aprovechamiento del hombre.
¿Por qué es importante brindarle el bienestar desde el aspecto de la alimentación para las abejas? Porque el entorno es la que les brinda el agua, las resinas, el polen y el néctar. Esa es una alimentación natural y un servicio que a la misma vez realiza la abeja al realizar el acarreo de estos importantes alimentos que requiere la colmena, realiza su proceso de polinización. Entonces, en este sentido es importante brindarles agua. Las abejas necesitan agua como nosotros, los humanos, necesitamos para los procesos fisiológicos. Las resinas los necesitan también las abejas para hacer su proceso de impermeabilizar la colmena. El polen es el recurso importante para el desarrollo de las crías en función de que son, le transfiere la parte de las proteínas, y el néctar le permite también además tener esa energía para poder hacer las funciones en el desarrollo de esa colmena, en este caso, por ejemplo, para mantener la termorregulación y hacer los vuelos de pecoreo que realizan las abejas en un rango económico que ojalá no pase de 3 a 5 kilómetros. En la colmena también hay otras situaciones que hay que tener en cuenta para poder que esas abejas sean sanas y realicen ese proceso de polinización. Y eso consiste también en la alimentación artificial. En algún momento el ecosistema no nos va a poder brindar esa continuidad de los recursos para poder mantener esas colonias. Y es importante tener en cuenta que el apicultor debe hacer una alimentación artificial. De ahí la importancia de tener un proceso de capacitación para los apicultores que venga de la mano de las instituciones académicas de políticas públicas claras. La lámina de cera es importante porque es el primer envase que tienen los productos de la colmena, por eso es importante su calidad, y esta calidad es importante porque si la cera no tiene un proceso de calidad, lo mismo va a pasar en los productos. Entonces esa importancia también radica, y eso hace parte de un proceso también de bienestar y de salud. El apicultor y el apiario es importante porque, como lo había mencionado, el apicultor es la persona que enlaza los ecosistemas de producción y las abejas en un proceso de la apicultura. De ahí que los apicultores deben tener unas buenas prácticas de manejo, y esto nos permite asegurar una seguridad alimentaria para los pueblos. De ahí la importancia entre el apicultor y el agricultor de armonizar esa relación para que se pueda tener en función de dar esos alimentos para toda una población. ¿Qué son esas buenas prácticas que también se deben de tener dentro de un proceso de apicultura? Pues debe ser la renovación de la cámara de cría, el crecimiento de la colonia acorde con la población de abejas. El reemplazo, como lo mencioné, de la abeja reina, que es supremamente importante. La desinfección de los elementos de la colmena para comenzar a romper con esas brechas sanitarias que en algún momento suceden. Las colmenas modernas, como es la importancia de la colmena Nastro, que respeta los espacios, que le permite al apicultor hacer un aprovechamiento, un uso, y le brinda un bienestar a las colmenas. Y la calidad sanitaria de la lámina de cera, que como lo había mencionado, es el primer envase. ¿Por qué todo esto se correlaciona con la apicultura, con los ecosistemas, con la seguridad alimentaria? Porque obtenemos además el proceso indirecto de la polinización, un aprovechamiento de los productos de colmena. ¿Y cuáles son esos? El miel, el polen, la jalea, los propóleos, que tienen que ser con calidad y inocuidad. No podemos olvidar de que estos son productos que van con destino a consumo humano, y al ser productos que van con destino a consumo humano, pues deben de tener calidad e inocuidad a través de un proceso de trazabilidad. Y ese proceso de trazabilidad no solamente se debe realizar desde que se hace el envase, el beneficio de la parte de los productos, sino que también debe iniciarse desde que está en la colmena, en el campo. El cliente siempre está hoy en día en la disposición de conocer cuáles son los procesos que son más amigables con el medio ambiente, y por eso la apicultura es un proceso que es sustentable y es amigable con el medio ambiente. Con esto termino mi presentación y quiero agradecerles a todos ustedes por haberme realizado esta invitación, y espero pues poder
contribuir en el proceso de las preguntas y que esto también forme parte de un proceso de trabajar de la mano en todos los actores que hacen parte de la apicultura y que podamos tener un proceso desarrollado como lo venimos haciendo también en el departamento del Cauca y que ojalá también se siga extendiendo hacia otros lugares a través de estos proyectos que nos han permitido trabajar de la mano con ellos y conocer las necesidades. Muchísimas gracias.